Gracias a Dios que nos visita y nos permite tener el privilegio de alabarle, y eso es muy grande. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy estudiando el libro de Job, como lo hemos hecho las semanas previas. Hay muchas verdades en este libro, y de manera introductoria quisiera citar palabras dichas por Jesucristo a un grupo religioso que lo calumniaba, diciendo que el diablo le daba poder para hacer milagros, y él contestó estas palabras en Lucas 11, verso 23, dice la palabra de Dios: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, diciéndole Jesús a aquellos religiosos: ustedes dicen hablar de parte de Dios, pero para sorpresa de ustedes, en realidad yo les anuncio que están oponiendo a Dios. Queriendo ayudar, entre comillas, lo que están haciendo es oponer y estorbar. Y en pocas palabras, practican la hipocresía porque aparentan ser creyentes, pero en realidad de corazón no lo son. No están conmigo, no caminamos juntos, no recogen, sino desparraman. Y esto precisamente es lo que hemos aprendido que estuvieron haciendo los amigos de Job. Hablamos de Elifaz, de Bildad y de Zofar, que tuvieron largos discursos narrando sus debates con Job en el momento en el que él estaba en una gran debilidad y en una gran tentación, cuando Job debió de haber sido fortalecido y debió de haber sido ayudado y amado por sus amigos, y en vez de eso lo que fue es que fue golpeado y fue muy maltratado por parte de ellos. Y el día de hoy vamos a ver cuál es el peligro de ese fuego amigo, ese ataque que te da el amigo que tú esperabas que te diera protección y que te diera ayuda, pero en realidad te termina atacando y te termina afectando. Lo describimos la semana pasada, el fuego amigo, y hoy vamos a ver a qué consecuencias le llevó, en este caso a Job, que es citado como un ejemplo, cuando recibió los golpes del fuego amigo. Vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta exposición, a ti y a mí, para poder entender su palabra. Padre bueno, queremos pedir tu ayuda, Señor, que tú vengas, que tú nos hables, Señor, que abras nuestros ojos, que nos enseñes a través de esos tres personajes, Señor, y de todo lo que pasó en consecuencia, Señor, a través de Bildad, de Zofar, Señor, también a través de Eliú, Señor, que después habló verdad, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Háblanos hoy, Señor, instruye nuestra mente, aún nuestra conciencia. Queremos aprender de ti, Señor. Amén. Hablando sobre esa hipocresía que Jesucristo denunció, diciendo que si no estás realmente con Él, estás en contra de Él, que no finjas, que no aparentes diciendo que estás de su lado, cuando en realidad estás oponiendo. Esa palabra, en los pueblos autóctonos de América la han traducido, la palabra hipocresía, de una manera muy interesante cuando te pones a reflexionar en sus traducciones. Por ejemplo, al hombre de doble cara le llamaban el hipócrita, también le llamaban el hombre de dos corazones. Otros pueblos le llamaban hombre de dos maneras de hablar, o el hombre de doble cabeza, o el hombre con la lengua bifurcada, o un hombre con dos lados, o el hombre que tiene la boca recta pero el corazón torcido. Y eran expresiones que ellos utilizaban para describir lo que hoy en español narramos simplemente con la hipocresía. Job enfrentó estos problemas de parte de sus amigos, la hipocresía, porque venían ellos aparentemente a consolarle y amarle, pero en realidad lo estuvieron oponiendo. Y vamos a recordar la historia en Job 19:19, dice la Biblia: todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Estuvieron sus amigos oponiéndole, aborreciéndole, y había personas que en especial él amaba, pero que se volvieron en su contra. Y la Biblia los describe, y los estuvimos narrando: Elifaz, Bildad y Zofar, que eran falsos ministros que decían, entre comillas, que venían a ministrarlo, y que hicieron una especie de grupo donde se unieron primero entre ellos y después fueron a, entre comillas, ministrar a Job, pero en realidad lo fueron a moler con muchas palabras y muchos golpes, porque estuvimos estudiando cómo Dios exaltó a Job y cómo Dios, delante de todo el universo, dijo que era un hombre varón perfecto, recto, que era temeroso de Dios, que era apartado del mal, y lo presentó delante de sus ángeles, y aún hasta el diablo escuchó los comentarios de Job, que Dios hacía respecto a Job, pero
Pero era muy diferente la opinión que tenían los tres amigos de Job. Los tres amigos estaban siendo tentados por el mismo diablo que estaba oponiendo a Job en todo momento, y lo fueron a moler con muchas exhortaciones y con muchas cosas dadas a destiempo. Tres ministros unidos que venían a condenar a una oveja enferma. Cuando tres ministros se unen y no es para amar a una oveja, pues es algo extraño, ¿no? Si están tres ministros unidos, debería de ser para cazar a un león o para cazar a un lobo o algo parecido, pero es un abuso cuando se unen y lo único que hacen es ir a moler a una oveja que estaba necesitada de ser cuidada, de ser amada, de ser confortada, de ser ayudada, como era en el caso de Job, que estaba enferma, que estaba dolida, que tenía muchas situaciones y que debió de haber sido apoyado por aquellos tres que conocían mucha teología, que tenían mucho tiempo, pero que en vez de apoyar a Job lo estuvieron oponiendo y atacando una y otra vez. Estudiamos cómo ellos sabían teología, y eso los hacía muy engañosos, porque aún en el Nuevo Testamento se citan palabras, el apóstol Pablo citó palabras que dijo Elifaz. Y cómo ellos tenían medios económicos, porque hasta vinieron de lejos, de Edom, parece, de Arabia, otro de ellos, y gastaron en viajar y hicieron muchas cosas para estar cerca de Job, pero no estuvieron amándole, confortándole, ayudándole de sus bienes, sino nada más viendo cómo Job sufría. Y aunque hablaban de Dios constantemente, no hablaban lo correcto. Dios testificaba de Job que era un buen hombre, que era recto y demás, y sus amigos lo condenaban y lo acusaban falsamente. Dijeron mentiras, dijeron calumnias, dijeron exageraciones, decían sus formas particulares de cómo se debía de vivir el cristianismo, cada uno de ellos, y muchas de las formas que presentaban se parecían entre ellos en los debates. Y en pocas palabras condenaron a Job. Los tres condenaron a Job. Lo condenaron porque él estaba sufriendo, cuando dice la Biblia que no juzgue según las apariencias, sino juzga según justo juicio. Eran soberbios, eran injustos, fueron crueles con él, eran iracundos, eran legalistas y manipulaban el corazón de Job, o intentaban manipularlo con verdades fuera de contexto, a través de las cuales lo querían constantemente golpear y hacer sentir mal. Eran obsesivos en su trato, una y otra vez repetían la falsa condenación y estaban llenos de contiendas. Dice la Biblia que la soberbia concebirá contienda, y eran personas muy contenciosas. Vamos a retomar un ejemplo de las muchas condenaciones que ellos hicieron sobre Job para recordar lo que hablamos en la enseñanza previa. Job 22, versos 4 al 10 dice: ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande. Y tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan del hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti y te turba espanto de repentino. Fíjate con cuántas acusaciones ellos apuntaban a Job. Mira, Dios te castiga y viene a juicio contigo, no porque seas piadoso, sino porque eres malo y eres perverso, y tienes malicia y es muy grande, y tus maldades no tienen fin. Y le empiezan a describir muchas cosas. Tú sacaste prenda de tus hermanos sin causa. O sea, tú prestabas dinero y luego les quitabas la prenda y los dejabas desnudos y no tenían causa. O sea, ni siquiera te debían, sino inventaste deudas con ellos. Y despojaste a los que no tenían ropa, se las quitaste, no tenían, y tú viniste y se las quitaste, fuiste un mal hombre. Al que estaba cansado lo dejaste con sed y no le diste agua de beber. Y cuando había alguien hambriento, tú le quitabas el pan, o sea, te servías del pan del hambriento. Al que tenía mucho dinero, tú lo ayudaste, al rico lo hiciste más rico y lo hiciste distinguido. Y a las viudas que necesitaban en realidad, no les ayudaste y las enviaste vacías. Y aún más, los huérfanos fueron quebrados en sus brazos, su fuerza se las quitaste y les rompiste los brazos. Y estas son puras calumnias. Son puras acusaciones venenosas de una persona que estaba condenando falsamente a Job, porque no hizo ninguna de esas cuestiones de las cuales ellos le acusaban. Y Job en el libro se defiende una y otra vez. 10 veces trataron de atacarlo una y otra vez y él se defendía. Job ayudó al huérfano.
Job ayudó al pobre. Job recibía a los necesitados y los procuraba. Job hacía actos de justicia. Job no pecaba. Job guardaba sus ojos y ni siquiera las vírgenes veía. Job era fiel con Dios. Job estuvo defendiendo su vida delante de aquellos hombres que una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez le daban el fuego amigo, lo atacaban como en la guerra, cuando un ejército debería de atacar al enemigo, pero se equivoca y termina atacando a los que son de su propio bando. Ese es el fuego amigo. Y entonces vino el peligro del fuego amigo. ¿Cuál es ese peligro? Job se desligó de la justificación que solo Dios da y empezó a ver su justicia propia. Nadie, ni Job, ni ninguna persona, ni ningún ser humano jamás podrá entrar en el cielo y podrá estar en un estado de gracia por causa de su arrepentimiento, por causa de sus obras de justicia, por causa de que se portó bien, por causa de que hizo lo correcto. No son tus obras. No es que des pan al hambriento, no es que ayudes al necesitado. Y por supuesto que la Biblia en muchos lados te enseña que debes de procurar hacer el bien y que tú debes de ayudar y amar a los demás como Job lo hizo muchas veces. Pero no son tus obras las que te salvan, sino es la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice la Biblia. No es porque tú hagas cosas, sino porque Dios viene y te regala. ¿Cómo podrás tú comprar un boleto para entrar al cielo? Es algo tan grande. ¿Quién podrá tener una eternidad de descanso al lado de Dios, de la compañía más sublime en todo el universo, en un lugar precioso? Que lo más precioso de todos es poder contemplar a tu Creador y ser instruido por Él y amarlo a Él. Donde no va a haber Satanás, donde no va a haber opositor, donde no va a haber concupiscencias, porque Dios te va a dar un cuerpo nuevo, donde va a haber fortaleza, donde vas a estar lleno de la bendición de Dios. Ya no va a haber sueño, ni debilidad, ni enfermedad, ni lloro, ni clamor, ni ninguna injusticia, sino va a haber un lugar reconstruido, un lugar que Cristo mismo dijo: yo voy a preparar morada para ustedes. Así como cuando viene un niño al mundo y los padres que son responsables empiezan a preparar lo necesario para recibir al niño y le preparan la cunita y le preparan la ropita para recibirlo y los pañales y la sonaja y las cosas para que ese niño sea bien atendido, la cobijita, lo necesario para recibir al niño de este mundo. Así Cristo dijo: yo voy a preparar lugar para ustedes, y Él va a cumplir su palabra y tiene un lugar para ti, si es que tú accedes a ese regalo que por ninguna obra que tú hagas lo puedes comprar. Él lo compró y le salió muy caro. Lo compró en la cruz padeciendo por nosotros. Por tanto, no hay obra alguna que nadie pueda hacer. Y Job, al empezarse a defender tantas veces de sus amigos que venían y lo atacaban y lo atacaban y lo atacaban, tuvo un tropiezo. Y en ese momento hubo alguien que entró al debate, que no fueron Elifaz, Bildad y Zofar, sino un joven que se llamaba Eliú, al cual Dios nos reprendió como sí lo hizo con los otros tres. Y ese Eliú, un jovencito, llevó a Job a restaurar su corazón, lo que no hicieron los otros tres. Y vamos a ver qué es lo que ese joven hizo por Job cuando empezó a apoyarse en su prudencia, en su justicia, y se desligó de Dios. Job 32:2 dice: entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y ninguna persona se puede justificar a sí mismo más que a Dios. Porque no es porque tú te justifiques a ti mismo. Tú no te puedes justificar a ti mismo. El que trate muchas veces de hacer muchas obras y arrepentimientos y cosas y obras de justicia, que todas ellas son buenas y nunca vamos a decir que no se hagan, pero no es por las obras de justicia, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios viene y tiene misericordia. ¿Cuántas veces hay gente en los hospitales que en el último momento, después de haber tenido vidas realmente desastrosas y malas, Dios viene, se presenta y los salva y los ayuda y los va a recibir
En el cielo. Ahí está el ladrón en la cruz, que volteó al lado del Salvador. ¿Qué obras de justicia tenía ese ladrón? ¿Qué pudo hacer cuando lo tomaron y lo colgaron y las manos las traspasaron y estaba con las manos atoradas ahí en la cruz, muriendo? Su vida se le iba, no podía hacer nada. Pero hizo algo inteligente el ladrón. Ya no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es reprender al otro que está insultando al Salvador. Y le dijo: oye, nosotros por causa de nuestras maldades somos juzgados, pero él no hizo nada. Usó la boca, que era lo que podía hacer, y luego intercedió: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo llevó al cielo a ese ladrón. ¿Qué hizo el ladrón? ¿Regresó el dinero robado? Yo creo que si hubiera tenido vida, lo hubiera regresado, porque su corazón se restauró, pero no tuvo oportunidad, porque estaba en la cruz colgado y no podía hacer nada. Solamente veía cómo la vida se le iba. Pero tuvo una promesa del Dios del cielo de entrar con él al paraíso. Y Jesús, no hay promesa que él hubiese dicho que no la hubiese cumplido. No existe ninguna. Lo metió al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no es porque el ladrón hubiera hecho algo glorioso. Hizo lo que pudo a su capacidad. ¿Qué pudo? Reprender al otro ladrón que estaba insultando a Jesús. Eso es lo que podía hacer. Pero con eso, ¿te ganas la entrada al cielo? Obviamente no. Solamente hizo lo que a su capacidad podía. Entonces, ¿qué Dios pide de nosotros? Que hagamos la obediencia que a nuestra capacidad es posible, según nuestras fuerzas, según nuestros medios, según lo que tengamos al alcance, que amemos con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, con eso. Lo que ese ladrón podía hacer era reprender al otro, y hasta ahí podía llegar porque ya no tenía más vida. Pero lo que Dios podía hacer por ese ladrón era meterlo al cielo, y no porque le hubiera dado un regaño a otro, que se lo merecía además, pues entró al cielo. Porque no es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo hizo. Entonces Job empezaron, después de ser tan atacado una y otra vez, empezó a responder: no, yo no hice eso, no, yo no quebré los brazos de los huérfanos, no es cierto, yo no le quité el pan a la viuda, no es cierto lo que tú dices, yo no hice tantas injusticias y tantas maldades, yo lo que hice fue esto y esto y esto, y se defendió y se defendió y se defendió, y se empezó a ver él. Pero no es porque te veas tú, sino es por Dios. Y cuando Eliú, el joven, el que tenía los ojos abiertos y el que entendía lo que estaba pasando, vio que Job se estaba desviando, se encendió en ira contra Job. Tuvo celo, porque se justificaba a sí mismo más que a Dios. ¿Puede Job entrar al cielo si él se justifica? Job, que era tan justo, Job, que era perfecto y recto, que Dios mismo había dicho: él es varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿por sí mismo puede entrar al cielo? No. A pesar de eso y de todo lo bueno que era Job, no puede entrar al cielo por sí mismo. Necesitamos un Salvador. Y Dios, sabiendo que necesitábamos ese Salvador y deseando ayudar al mundo entero a poder encontrar la salvación, envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo ser humano, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pasaje hermoso que resume el gran amor de Dios. Irónicamente, los amigos que aplicaban el fuego amigo estaban tan ciegos que cuando se dio el tropiezo, fíjate lo que hicieron. Job 32:1 dice: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Cesaron. Quiere decir, dejaron de condenarle. O sea, eran obsesivos para condenarle y para acusarle cuando él no había hecho nada malo. Y eran inútiles para condenarle y para decirle: Job, eso que tú hiciste, eso sí está mal. Cuando Job sí había hecho algo malo, que era justificarse a sí mismo por sus propias obras y no por la gracia. Y esto es la descripción de un ministro ciego. Ciego porque no anda en la luz de Dios. Ciego
porque no tiene respeto a la Biblia. Ciego porque cae en la tentación del diablo, porque el que estaba detrás de todo esto era el diablo, que quería condenar a Job, y que el diablo quiere condenar al justo cuando está bien y quiere callar cuando el justo esté mal para que se quede condenado. Y es triste ver a un ciego espiritual. En ocasiones hay situaciones donde se plantean problemas o se analizan entre personas, y es interesante ver al ciego cómo opina. Se plantea un problema y el ciego siempre va a opinar todo al revés. A mí me ha pasado. Y a veces hasta como ya lo he visto opinar antes, digo, no, este lo va a decir al revés. Y lo dice. Casi, la verdad está como la diga al revés el otro. Porque está tan ciego que todo lo dice al revés. Y así eran los amigos de Job. Todo lo decían al revés. Lo condenaban cuando él era justo. Y se callaban cuando él ya había tenido un desliz. Y Eliú reprendió a sus amigos y se apoyó en Dios, que fue el secreto de su fuerza, para que la gloria fuera de Dios y no del hombre. Y vamos a ver cómo Eliú exhortó a los amigos de Job que habían callado y que ya no decían nada. Y es una tristeza eso de los falsos ministros, que te acusan cuando no debes de ser acusado, y que callan cuando sí necesitas una exhortación para ser llevado de regreso a los brazos del Salvador. Por esa tristeza de la gran ceguera que hay en ellos, dice Jesucristo, dejadlos, son ciegos, guíase ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Job 32, versos 12 y 13 dice: os he prestado atención, y he aquí no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digas, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios y no el hombre. O sea, Eliú estaba diciendo, yo ya sé que ustedes son soberbios y ustedes van a regresar a sus lugares exaltándose y diciendo que fueron los que restauraron a Job. Pero de una vez les exhorto, porque no hay entre ustedes ninguno que redarguya a Job y que responda a sus razones, para que luego, como eres jactancioso y te vayas a ir presumiendo, no digas que tú hallaste sabiduría. Recuerda que el que lo va a vencer es Dios y no el hombre. ¿Y en quién se estaba apoyando Eliú entonces? En Dios. Una verdadera exhortación viene de parte de Dios, no de parte del hombre. Viene de parte de Dios. Le da a la persona que es exhortada palabras que Dios le quiere dar, no que se te ocurrieron a ti, sino que Dios le quiere dar para que pueda restaurarse. A pesar de que habló poco, Job no debatió con él, porque Dios estaba detrás de las palabras de Eliú. Job 33, versos 31 al 33 dice: escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Job no debatió con el joven. O sea, el joven se levantó y se puso a decirle: te ruego que me escuches, yo voy a hablar. Y también te quiero escuchar. Y si tú tienes razones, respóndeme. Porque yo en el fondo no te quiero condenar, yo te quiero justificar. Y este debe ser el corazón de cualquiera que predica a otro. Llevarlo a aquel que lo puede justificar, que es el Señor. Calla y yo te voy a enseñar sabiduría. O sea, le decía, te voy a explicar y te quiero oír. Pero Job nunca respondió a Eliú como sí lo hizo con sus amigos. Eliú argumentó que por su debilidad se ubicara y reconociera que Job necesitaba a Dios. Job 35, versos 6 y 7 dice: si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Como diciendo: Job, recuerda que nosotros necesitamos a Dios. No es que Dios no necesita a nosotros. Nosotros necesitamos a Dios. Y aun cuando nosotros nos rebelemos y creamos que vamos a pecar y estar en contra de Dios, ¿qué habremos hecho contra Dios? ¿Qué podremos hacer nosotros contra Dios?
Y si tú quieres hacer por lo contrario algo justo, ¿qué le haces de bien? Nosotros, cuando somos justos, los primeros beneficiados somos nosotros mismos. No es que Dios esté en deuda con nosotros por los actos de justicia que hemos hecho, sino que nosotros con nuestra propia justicia nos beneficiamos. Y en realidad necesitamos de Dios, porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos nada y no tenemos manera de salvar nuestra alma. Y algo pasó muy interesante. Argumentó Eliú el poder de Dios en la creación, como diciendo: si Dios creó el universo y cuida del universo, puede cuidar de tu alma. Job 37:10 dice: por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. O sea, estaba diciendo: mira, todo lo que tú y yo vemos en esta tierra es porque Dios lo hizo. Y Dios permite que el agua se haga hielo y que se congele porque Dios así lo diseñó. Dios es el Señor de la creación, y como es el Señor de la creación y es el que sustenta todo, te puede sustentar a ti. Y ahora te voy a decir lo que es muy interesante, que después habló el Dios y siguió las mismas palabras de Eliú. Dios empezó a hablar y habló muchas cosas habló Dios, y exactamente lo que dijo Dios fue continuar las palabras de Eliú. Vamos a ver lo que Dios dijo. Job 38 versos 1 al 4 dice: entonces respondió Jehová a Job en un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué está haciendo Dios? Está construyendo un argumento que es el seguimiento de lo que Eliú había dicho. Eliú dijo: mira, Dios hizo todo, y puso un ejemplo donde su capacidad le daba. Mira el agua, cómo el agua se congela. Y entonces presentó a Dios como creador, y después Dios mismo se presenta reprendiendo a Job diciendo: ¿por qué oscureces el consejo con palabras sin sabiduría? Mira, cíñete, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar, como diciendo: a ver, si realmente no necesitas un Salvador, entonces tú vas a poder responder lo que yo te voy a preguntar. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Realmente no necesitas un Salvador? Entonces te voy a hacer preguntas que un Salvador puede contestar, pero que tú no vas a poder contestar. ¿Y qué quería hacer Dios con eso? Decirle: me necesitas a mí. Yo te quiero ayudar a ti, te quiero amparar, tú me necesitas a mí. Y este sello es el sello de una persona guiada por Dios. Dijo Eliú una forma de hablar que Dios la continuó. Y que Dios nos ayude para que cuando nosotros estemos ministrando a alguien, que Eliú fue un verdadero ministro, alguien que habló algo que Dios continuó. Detrás de nuestras palabras venga Dios, porque su espíritu es más filoso que toda espada de dos filos y hace viva la palabra y es eficaz y puede venir y penetrar el alma, no nuestras palabras. Nosotros, por tanto, debemos de ser usados por Dios, y Dios que venga y continúe lo que nosotros hablamos, porque si no, vamos a ser como esos tres que dijeron puras cosas vanas y que Dios terminó reprendiéndolos. Que Dios nos conceda ser como Eliú, que no trajo falsas condenaciones, que solamente trajo restauración y vida, que no fue reprendido al hablar, y que Dios continuó el discurso de Eliú, y que Dios restauró a Job después de que Eliú empezó a hablar. Dios también apuntó a los amigos de Job por no haberlo representado correctamente y por haber condenado al justo y callado cuando era momento de restaurar. Job 42:7 dice: y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job me está sirviendo, pero ustedes vinieron y lo condenaron, lo aporrearon,
se juntaron entre ustedes y lo sentaron en un concilio, estando él debilitado y necesitado y enfermo, y en vez de irlo a ayudar, se pusieron entre todos a aporrearlo. Pero él es mi siervo, y él alcanzó mi gracia y mi perdón. Y ahora, solamente que él ore por ustedes, yo voy a tener consideración de sus almas. Porque la ira de Dios estaba contra 3 envanecidos que golpearon una oveja enferma y que la aporrearon y la condenaron cuando no era momento de golpearla. Y si Dios estaba enojado contra esos 3 envanecidos, ¿qué pasaría si no es una oveja? Sino si son 2, o si son 3, o si son 10, o si son 100. ¿Cómo estará Dios con personas que tengan ese estilo de hablar y que no estén hablando de una manera adecuada? ¿Y cómo podemos hacer nosotros para librarnos de una situación así? ¿Cómo saber si una exhortación que tú recibes viene de parte de Dios, como cuando la dio Eliú, o viene de parte del hombre, como cuando la dieron Elifaz, Bildad y Zofar? ¿Cómo saber? Bueno, vamos a ver algunos puntos importantes para poder entender cómo discernir. Primero que nada, debemos ser sensibles a lo que Dios nos quiere hablar a través de esa persona. Buscar no qué quiere decir esa persona, sino qué me quiere hablar Dios a través de las palabras de esa persona. Y ser sensibles a Dios realmente está confirmando lo que viene a decirme esta persona o viene de la persona solamente. Revisar que la persona cuando viene a hablar contigo esté aplicando principios de la Biblia. Una exhortación nunca jamás puede contradecir la Biblia, porque la Biblia es la antorcha que nos alumbra para estar en un lugar oscuro, y este mundo es un lugar oscuro y cada vez más oscuro, porque dice la Biblia: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Entonces van a venir mucha oscuridad, y en medio de tanta oscuridad lo que necesitamos es ir a la antorcha que siempre está alumbrando. Entonces ninguna exhortación puede venir y contradecir lo que dice la Biblia, porque ningún criterio humano jamás va a ser superior al de Dios. Debes revisar que Dios dé seguimiento al mensaje que estás recibiendo, como ocurrió con Eliú, que él habló y que Dios dio seguimiento. Entonces, cuando él viene y me dice algo, Dios realmente, cuando voy y oro, cuando lo pienso, lo considero, o en mi espíritu, ¿le da seguimiento a lo que él dijo? ¿O solamente venían palabras de esa persona? Hay que ver los frutos de la persona que exhorta, porque el mismo Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Si viene y me exhorta como ministro, ¿realmente tiene los frutos de un ministro? Y si no los tiene, porque los voy a considerar como si fuera un ministro. Y hay que tener también cuidado con las cuestiones de la conciencia. ¿Me viene a exhortar por cuestiones que él considera en su conciencia que son correctas? ¿O me viene a exhortar por individualidades propias? ¿O por cuestiones de su propio criterio? ¿O me viene a exhortar en base a lo que dice la Biblia? Y como este asunto de las cuestiones de conciencia puede ser el más confuso, quiero abundar un poco más en este punto. Las exhortaciones que una persona pueda recibir siempre deben de ser por violar mandamientos claros de la ley moral de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que no debemos de mentir, que no debemos de robar, que no debemos de matar, que no nos debemos de emborrachar. Cosas que están claramente expresadas en la ley de Dios y que jamás va a haber discusión en ellas. Nunca podremos decir: yo adulteré, pero mira esto, lo otro. No, es que vino un demonio y me tentó. No. Si adulteraste, eres un adúltero, mereces una disciplina y no necesitas estar como una oveja porque estás lejísimos de serlo. Igual con la borrachera, igual con el asesinar o hacer una gran maldad. Obviamente, no estamos jamás debatiendo los mandamientos de la ley moral de Dios. Esos son importantísimos, son tan sagrados que Dios mismo los quiso escribir con su puño y letra, y le dejó a Moisés unas tablas de piedra donde él dijo con su puño y letra los mandamientos para que todos le quedaran claros. Pero, ¿qué pasa cuando son cuestiones personales? Cuando ya no es una cuestión de los mandamientos, que no es algo obvio como la borrachera, sino que es algo que puede estar en una zona donde pudiera ser recomendable o no, según el caso,
Y empieza a ser importante entonces entender los principios para que podamos entender qué es lo que aplica y lo que no aplica. Y bueno, por eso es importante tener claro estos principios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que nosotros debemos de guardar la fe y la buena conciencia. Y hay cosas que la Biblia habla y hay que hablarlas. Y hay cosas que la Biblia calla y cuando las calla hay que callarlas. Porque Dios les da la libertad a las personas de actuar en base a su conciencia. ¿Qué es esto de la conciencia? La conciencia es el testigo interno que Dios puso dentro de nosotros y que nos aprueba o desaprueba según el contexto que tengamos. Y la Biblia nos da grandes pasajes que hablan abundantemente de la conciencia. Por ejemplo, en Romanos 14 dice que Dios nos hizo libres. Dice que nosotros no estamos para imponer nuestra voluntad sobre la conciencia de las demás personas. Y Dios dice que cada uno de nosotros servimos a Dios. Y en vez de andar viendo la manera en la que otro sirve a Dios, yo debo de ver la manera en que yo sirvo a Dios. Dice, ¿por qué tú sirves o por qué tú pones atención en lo que hace el criado ajeno? ¿Por qué dice el criado ajeno? Porque no es siervo tuyo, es siervo de Dios. Y a los ministros y a cualquier otra persona, Dios les prohíbe enseñorearse de las ovejas o de las iglesias. Porque nunca nadie es el dueño de la iglesia más que el Señor Jesucristo. Y a Él nos debemos y debemos de ser suyos. Y no es para imponer el criterio personal de nadie, sino para que cada persona, en base a su particular manera de entender en aquellos asuntos que puedan ser no absolutamente claros sobre su conveniencia, lo haga. ¿Con qué principio? Con un principio que es simple: amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero habrá quien en su contexto pueda hacerlo de una forma y para Dios lo hace. Y habrá quien en su contexto diferente, una persona distinta, lo haga de otra forma. Y entonces debe de ser respetada la forma de cada quien, porque Dios le dio libertad a cada uno de ellos. Y no me pide a mi Dios imponer mi estilo personal sobre el estilo de ellos en cuestiones que no son trascendentales. ¿Como qué? Por ejemplo, ahora que pasó Navidad, ¿es correcto poner adornos navideños? ¿Puede alguien poner adornos navideños? Es una cuestión que depende totalmente de la persona. Y que realmente si cuelga una corona de Navidad en su puerta, pues habrá quien diga que no le conviene. Está muy respetable y no podemos juzgarle por eso. Pero habrá quien diga que sí le conviene, porque es una manera de amar a su familia o por lo que sea. Pues también es respetable. Yo no le voy a condenar por lo que la Biblia no condena. Yo voy a callar lo que la Biblia calla, porque la Biblia no condena ese tipo de adornos. Y no voy a inventar mandamientos que no vienen en la Biblia. Hay grandes cristianos que los usaban. David Wilkerson, por ejemplo, en una etapa de su vida, él llegó a usar adornos navideños. Ok, es responsabilidad del señor Wilkerson. Si yo los uso, será mi responsabilidad. O si alguien los usa, es responsabilidad de esa persona. Mas no importa si yo los uso o no los uso, con que yo prohíba o dé permiso o algo así a otra persona, porque Dios no me llamó a dirigir las vidas de cada persona de esa forma. Me llamó a explicar la palabra de Dios y cada quien es libre de decidir lo que convenga en ese tipo de situaciones según su caso. Igual, por ejemplo, en el asunto del vino. Todos estamos de acuerdo que la borrachera es un pecado y es una situación seria, no recomendada, y además es un pecado que es digno de que te apliquen una disciplina mayor si estás en la iglesia y puede ser problemático. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estamos hablando de beber moderadamente? Si el pecado es emborracharse, y en muchos casos no es recomendable, porque si una persona era esclava a este vicio y le puede tentar a lo mejor hasta tomarse un chocolate envinado y se come el chocolate envinado y le recuerda su concupiscencia, su tendencia al mal, y puede ser tentado a que de ahí diga, no, pues entonces a ver, me voy a echar un whisky o un ron o no sé, y me echo uno y otro y al rato cae en una borrachera, pues entonces mejor ni el envinado hubiera tomado. Y en ese caso, a esa persona en especial,
porque dice la Biblia, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y no quiere decir que Dios nos quiera sin manos o sin ojos, sino nos está enseñando la Biblia que Dios nos quiere totalmente radicales en aquello que nos es ocasión de caer. Pero no todo el mundo tiene las mismas ocasiones de caer. Y no todo el mundo tuvo las mismas concupiscencias. Y habrá personas que no les sea ocasión de caer. Entonces, si a alguien le es ocasión de caer, debe ser absolutamente radical con ello. Pero si no le es ocasión de caer, pues entonces es libre de escoger con moderación lo que desee en ese sentido, si no les tropiezo a nadie. Y no podemos decir que Jesucristo, o los 12 apóstoles, o el apóstol Pablo, o Timoteo, que llegaron a tomar vino moderadamente, eran unos impíos, porque lo hicieron en libertad de conciencia y no tenían esa concupiscencia. Ni podemos decir que vamos a prohibir cosas y Dios me llama a legislar y a decir tú sí, tú no. No, a mí Dios no me llama a eso. Dios me llama a explicar lo que viene en la Biblia y cada quien debe decidir lo que conviene o no conviene en su caso. Y estoy de acuerdo que en muchos casos no conviene y que muchas familias han sido destruidas por causa del alcohol y ha habido mucho mal. Mas no es en todos los casos, como fue por ejemplo el Señor Jesucristo, que en la última cena les dio vino y les dio pan y todo eso. Y no quiere decir que por eso hubiera sido un impío o que hubiera sido jugo de uva, porque no fue jugo de uva. Cuando estudias el texto original, fue vino, pero vino con moderación. Y de igual manera, cuando Jesucristo cambió el agua en vino en las bodas de Caná, lo hizo por hacer un milagro interesante que tiene muchas enseñanzas y que quienes estaban sobrios llegaron a entender, oye, mira cómo tú sacaste el buen vino y no el inferior como hacen todos al final. Y ellos pudieron entender, porque estaban sobrios, que ese vino que convirtió Jesús era un vino diferente y creyeron en él. Entonces fue un milagro que les dio testimonio a los que bebieron con moderación, no a los borrachos. Pero bueno, no te estoy diciendo que bebas o que no bebas, porque no es mi intención explicar más que la libertad. Puede convenir o no convenir en diferentes casos según la vida de cada quien. Por ejemplo, un libro no cristiano. ¿Puedes leerlo o no puedes leerlo? Pues si es inmoral y te lleva a pecar, no lo leas o no lo veas. Y en eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué tal si es un libro que te puede llevar a aprender cosas? ¿Qué tiene de malo leerlo? Y tenemos historias como la de Juan Wesley, que él instruía a sus predicadores cuando él estaba formando un movimiento importante que vino a traer muchos cambios en Inglaterra, que aprendieran de muchas asignaturas. Y les decía que aprendieran de historia, de geometría, de teología, es cierto, pero también de geografía, de matemáticas y de muchas cosas, y recomendaba que se instruyeran en muchas áreas. Y si nosotros vamos a creer no solamente libros de la Biblia o libros cristianos, realmente Dios nos frena a eso, y en base a qué pasaje, y si no está claro, entonces ¿por qué podría yo ponerme a legislar o a prohibir lo que la Biblia no prohíbe, ¿no? Ahora, si alguien lo ve como pecado, pues está bien, entonces que no lo haga. Pero tampoco puedo yo prohibir que a alguien señalarlo como pecador si finalmente no está en su conciencia haciendo algo que esté prohibido. Se pueden usar ritmos diferentes en la alabanza, por ejemplo, diferentes digamos instrumentos de percusión. Bueno, la Biblia habla de muchos tipos de instrumentos, habla incluso de címbalos resonantes. ¿Y qué tal si mi estilo personal es la balada, por ejemplo, o la música tranquila en el ritmo, con ritmos moderados? ¿Tengo yo derecho, porque ese es mi estilo personal, a juzgar a los demás porque el estilo de ellos es diferente al mío? ¿Tengo yo derecho a imponer mi estilo sobre los demás o no tengo derecho? ¿La Biblia lo prohíbe o no lo prohíbe? Y si la Biblia no lo menciona, ¿por qué yo voy a imponer mi estilo sobre el de los demás? La Biblia se enfoca en el corazón, y cuando se arregla el corazón, todo viene por consecuencia a ser arreglado. Por ejemplo, ¿es correcto maquillarse o no es correcto maquillarse? En el caso de las mujeres. Y hay ejemplos de eso en la Biblia, porque nos dice, por ejemplo, que Jezabel salió y se
puso antimonio en los ojos y quería llamar la atención a un hombre que estaba de lejos y desde arriba de una torre le llamó la atención, etc. Pues nos dice la Biblia que nos maquillemos en tal caso, aunque no viene la palabra tal cual, pero con el principio que es vestirnos, que es con pudor y con modestia. Entonces, si alguien quiere maquillarse con pudor y con modestia, lo puede hacer, pero si lo hace exagerado, como que Jezabel, que desde la torre quería llamar la atención, pues entonces no hay pudor y no hay modestia, y creo que debe de reconsiderar su forma de hacerlo. Y esto aplica en muchos sentidos. Por ejemplo, Salomón, dice la Biblia que él veía a su esposa hermosa y que le decía: zarcillos de oro te haremos, tachoneados de plata. Le iba a dar regalos y aretes y cuestiones a su esposa, una reina, con plata y con oro, y no por eso pecaba y no por eso era malo. Pero cuando viene el legalismo, empiezan a haber prohibiciones que no vienen en la Biblia, como por ejemplo una joven que había una persona que le decía: no, es que tú no puedes maquillarte porque eres bonita. Yo sí, pero tú no porque eres bonita. Y entonces, ¿en dónde viene esa prohibición? Eso no está prohibido en la Biblia. La Biblia lo que dice es con pudor y con modestia. Al ver una película, por ejemplo, asumiendo que el contenido de la película es un contenido moral. Y habrá quien diga: no me conviene verla, y es totalmente respetable. Pero, ¿qué pasa si es algo moral? ¿Qué pasa si es algo, no sé, de fantasía o algo que quiere alguien tener la libertad de verlo? ¿Realmente Dios me pide a mí que yo les prohíba o que no les prohíbe ese tipo de cosas? ¿O es una cuestión que debe decidir cada quien sobre la conveniencia o no en su vida personal? Y habrá quien pueda decir: bueno, yo creo que me conviene, no es que esté tentado y deje de trabajar y demás, estoy cansado y quiero ver algo, obviamente no pornográfico, no inmoral, y habrá quien diga: no, yo mejor no veo nada. Entonces, no tengo por qué aprobar a uno y condenar al otro, porque lo que la Biblia nos dice son cuestiones morales. Usar pantalón, por ejemplo. Bueno, la Biblia dice que la mujer y el hombre no debe vestirse como mujer y la mujer no debe vestirse como varón. Pero pensando en el pantalón, pues la verdad es que hay pantalones para hombre y pantalones para mujer. Por lo tanto, no podemos aplicar ese principio. Entonces la Biblia dice que debemos de tener cuidado con el pudor y con la modestia, y tener cuidado con la vanidad también. Pero eso aplica independientemente del tipo de ropa que tengas. Puede ser con una falda, o puede ser con un pantalón, o puede ser con un prendedor, o puede ser con lo que sea. Y ahí se puede dar la vanidad independientemente del artículo. Entonces, no es tanto el artículo, sino el principio de que exista pudor y de que exista modestia. ¿Y por qué el hombre, en dado caso, porque normalmente la que es censurada es la mujer, podrá usar pantalón el hombre y no la mujer? ¿Dios es un Dios sexista? ¿Le da privilegios a los hombres que a las mujeres no? ¿Es así Dios? ¿Y por qué actuar así? Más bien, Dios nos da las mismas instrucciones a todos, seamos hombres y sean mujeres, y todos, incluso los hombres, debemos de tener cuidado, de tener pudor en la manera de vestirnos, y si eres mujer también. Y no importa si es un pantalón o no lo es, sino importa guardar el principio de que se haga con pudor y con modestia. Vestir formal en domingo es una cuestión de libertad. Porque dice la Biblia que uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Entonces, habrá persona a la que le pueda parecer lógico: mira, yo me voy a vestir el domingo como me he visto toda la semana, porque yo quiero ser de una pieza y quiero ser el mismo. Está bien, porque dice la Biblia, uno juzga igual todos los días. Pero habrá quien hace diferencia y dice: no, este es el día del Señor y yo quiero vestirme de una manera diferente porque es una manera de honrar más a mi Señor, y yo quiero ir más formal porque es el día para el Señor y así me quiero presentar y es lo correcto. Pues está bien, porque lo hace para el Señor, y el que lo hace igual, digamos vistiendo igual que entre semana, lo hace para el Señor. Y no tenemos por qué juzgar a uno y condenar al otro, porque no es mi estilo personal. A mí Dios no me llama a imponer mi estilo sobre los demás. Me llama a explicar la Biblia y a respetar la libertad de los otros, siempre y cuando sea con pudor y con modestia. Por ejemplo, habrá alguien que entre semana todos los días vaya de saco y corbata a la oficina. En muchas oficinas se estila eso. Y llega el fin de semana y dice: ya estoy harto del saco y corbata. Y entonces voy a venir, no sé, sin el saco y sin la corbata, y a lo mejor de jeans y demás. Y qué bendición, Dios, que tengo un día de descanso donde puedo descansar del formalismo y puedo ir y aprender de ti. Y si Él cree que es lo mejor, pues es libre de hacerlo.
Y si cree que alguien lo va a hacer con formalidad para Dios, es libre de hacerlo. Y no me llama Dios a imponer mi estilo sobre los demás, sino a respetar la libertad de cada quien y a explicar lo que dice la Biblia. Ahora, estas cuestiones se complican cuando una persona legalista empieza a predicar y te lleva a las formas y te desliga de Cristo, como los judaizantes que trataban de llevar a la iglesia de Galacia a obedecer la ley y no andar en la gracia. Y Pablo decía sobre ellos: ni por un instante accedimos a someternos. Y algunos dirían: no, es que no debes de tropezar a los judaizantes, y entonces circuncídate, porque andaban ellos revisando: oye, ¿tú eres creyente? ¿Estás circuncidado o no estás circuncidado? Y francamente, pues, ¿qué te importa, no? ¿Cómo estoy, no? Si estoy circuncidado o no estoy circuncidado, lo importante es el corazón. ¿Por qué tienes que meterte con algo tan personal mío? ¿A ti qué te importa cómo estoy? No, pero ellos tienen la forma de andarse metiendo y andar viendo. No, a ver, no, es que es importante, porque tienes que guardarlo, no guardarlo, etcétera. Y Pablo decía: no vamos a andar cediendo ese tipo de cosas. No es que la conciencia de los judaizantes y demás, es que la Biblia nos dio libertad. Y ahora, si alguien lo quiere hacer y se quiere circuncidar, está bien, es rollo de él. Mas no vamos a poner una ley de decir: no, los judíos se circuncidaban y ahora creímos en Jesucristo y todos nos tenemos que circuncidar. No vamos a hacer eso. ¿Y qué pasaría cuando empieza a haber un doble actuar que a veces hace todo más confuso? Por ejemplo, alguien puede predicar y te puede decir: no, es que tú debes de romper tu televisor a batazos y debes de tirarlo a la basura y demás. Pero él tiene uno en su casa. Y él sí lo tiene en su casa porque él es maduro y puede juzgar, ver la televisión y demás, pero los otros no lo pueden hacer. Y entonces yo lo tengo, pero tú no lo tienes. Y te digo: no, tú rómpelo a batazos, pero yo sí lo tengo. Entonces suena raro, ¿no? Porque si eres maduro, no me enseñas a mí a ser maduro para que yo pueda escoger lo correcto y pueda yo decidir si lo tengo o no lo tengo. O no veas películas, y si ves películas estás mal y eres del mundo y no andéis en las obras de la carne y andar en el espíritu, y por lo tanto no veas películas. Sin embargo, yo llevo a mi familia a la premier, tengo juguetes de un montón de películas y en mi casa tengo hasta pósters de las películas. ¿No suena raro? Porque si tú lo consideras que está mal, ¿por qué tú lo haces? ¿No es cuestionable? ¿Y no recuerda un actuar así al de los fariseos, que ponían cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y que no movían ni un dedo para cargarlas ellos? ¿Dios nos llama a ser así? ¿O Dios nos llama a la libertad? Por ejemplo, si a un joven le gusta el básquetbol y demás, y a mí no me gusta, bueno, ya, es rollo de él, ¿no? No está haciendo nada malo porque le guste, o el fútbol, o no le guste. No voy a imponer mi estilo personal sobre nadie. Voy a respetar lo que a cada quien en su libertad pueda hacer, porque lo hace para el Señor. Y bueno, para entender mejor esto, vamos a ver algunas situaciones en el libro de Romanos. Romanos 14, versos 1 al 3, dice la Biblia: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí la Biblia nos está hablando de la conciencia, del débil y del fuerte. Y te dice que esa conciencia puede variar en cuestión de opiniones. Y fíjate bien esa palabra, opiniones, son opiniones. No son cuestiones de la ley moral de Dios. No vamos a decir que son cuestiones de conciencia si adulteras o no adulteras, o son cuestiones de conciencia si te emborrachas o no te emborrachas. Eso no es una cuestión de conciencia. Es una cuestión de la ley moral de Dios, que es superior a todo y se debe de guardar. Pero ¿qué pasa cuando es una cuestión que no está claramente en la Biblia definida? ¿A quién Dios le da la libertad de definirlo? A la persona. Y dice la Biblia que lo recibamos no para contender sobre opiniones. No es para que yo me ponga a disputar 1000 veces con un débil en la fe, sino para que me ponga a amarlo. Pero te describe a los dos tipos de personas, y el apóstol Pablo ayudó a los dos tipos de personas. ¿Cómo era uno y cómo era el otro? Bueno, dice que el débil debe de cuidarse de no juzgar.
¿Cómo es un débil? ¿Por qué es débil? Porque es una persona que no tiene la conciencia instruida. No tiene la conciencia instruida. ¿Cómo te quitas la debilidad? Cuando te haces fuerte por medio de la palabra de Dios. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes, porque han vencido al maligno, porque esa fortaleza se da a través de entender la palabra de Dios y vivirla. Entonces te haces fuerte y empiezas a entender más claro qué es pecado y qué no es pecado, y puedes vivir en libertad y hacerte más fuerte. Pero al que es débil, que todavía no tiene esa instrucción, Dios le llama a no juzgar al fuerte. O sea, no estés viendo qué hace y qué no hace el otro, sino aprende, crece, madura. Y al fuerte le llama a Dios a no menospreciar al débil. Es que el otro no lo entiende. Es que el otro come legumbres porque cree que comer carne es pecado. Es que, no, Dios te llama a amarlo y no andarlo menospreciando en tu corazón. Y ten cuidado porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y nos debemos de cuidar de no andar en una situación inadecuada según el estado en el que nosotros estemos. Entonces, el fuerte con su conciencia instruida por la palabra y el débil con una conciencia que necesita instrucción, ambos se deben de aprender a amar. El débil debe de aprender a amar al fuerte, no juzgándolo por todo, y el fuerte debe ayudar al débil, no menospreciándolo y diciendo, no ha entendido, lleva mucho tiempo y no ha entendido, y empezarlo a menospreciar. No lo menosprecies, ayúdalo. Ámalo, explícalo, siéntate con él, abre los versículos, sí, pero que no sea para contender, porque las contiendas son una obra de la carne, que sea para amarlo, para que él pueda entender qué es lo conveniente y qué es lo no conveniente. Y si es una situación de entrar en opiniones y contiendas, pues mejor evítalas y sopórtalo para que él pueda ir creciendo y Dios le va a ayudar. Entonces, Dios nos quiere dar sabiduría para entender esas situaciones con cada tipo de personas. Debemos respetar la individualidad de cada uno en su servicio a Dios. Romanos 14, 4 al 5 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces te dice, ¿tú por qué te vas a poner a juzgar a los otros? ¿Por qué vas a andar viendo, mira cómo vino? A ver la falda, a ver esto, a ver el pantalón, a ver acá, a ver allá. ¿Dios te llama realmente a eso? Si no lo hace con pudor y modestia, se lo puedes ir a decir. Pero por ser pantalón y es mujer y es domingo, no lo puede hacer y está en pecado. ¿Realmente viene eso en la Biblia? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Por qué dice al criado ajeno? Porque no es tu siervo. ¿De quién es siervo entonces? De Dios. Aquí no venimos a servir el criterio personal de nadie. Aquí venimos a servir a Dios, cada uno con nuestro criterio personal. Y entonces uno creerá que para amar a Dios se puede hacer de una manera y otro creerá que se puede hacer de otra manera. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Lo hace para Dios. Es como cuando unos hijos le hacen un regalo a su padre y uno lo hace de una manera y otro lo hace de otra manera, pero ambos hacen lo mejor que pueden para su padre y el padre a los dos los ama. Hay que tener cuidado de no imponer mis estilos sobre los demás. No es tu siervo, es de Cristo. No es mi forma de ser la que yo voy a imponer sobre los demás, es la Biblia que yo voy a explicar y cada quien va a decidir. No es mi siervo, aprende ese principio. Porque cuando empiezas a creer que la gente es tu sierva, empiezas a dar instrucciones que hasta vienen en la Biblia y que no vienen en la Biblia y que son sectarias, como no te conectes con nadie más. Eso es sectario. No escuches a nadie más, solo a mí. Eso es sectario. Es una persona que se quiere enseñorear y quiere ser la única fuente de información para el otro. Y eso está totalmente errado. La Biblia es la fuente de la verdad. El centro de nuestros actos debe de ser hacer lo mejor que podamos para el Señor.
Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿De quién somos? Del Señor, no del hombre, del Señor. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que tú en tu corazón digas: Dios, ¿cómo yo te voy a honrar mejor? ¿Cómo yo te voy a servir mejor? ¿Qué es lo que tú quieres en mi contexto? ¿Y qué es lo mejor que tú quieres para mí? ¿Qué tú crees que es lo mejor? Y de esa manera yo voy a vivir para ti. El fuerte de principios debe evitar menospreciar al débil o al inmaduro, y este debe de guardarse de juzgar al fuerte. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, el juez no eres tú, el juez es Cristo. Y algún día todos estaremos ante el tribunal de Cristo. El único juez va a ser Cristo, y Él nos va a juzgar a todos. Y repetidamente dice esas instrucciones, las estamos volviendo a leer en un versículo: si tú eres fuerte, no menosprecies al débil, y si tú eres débil, no juzgues al fuerte. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque acuérdate que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y Él va a ver la forma en la que tú juzgaste o menospreciaste a los demás, y Dios te va a evaluar en base a esa forma. Juicios como cuáles: tus zapatos son mundanos. ¿Realmente son mundanos unos zapatos? Con ese asunto de que es mundano, o es de la carne, o es no del espíritu, se empieza a abrir tanto el paraguas que puede caer cualquier expresión en eso. Por ejemplo, mira, oí un argumento que decían los transexuales para justificar ese tipo de vida en base a la Biblia. Y decían: mira, el primer transgénero que hubo fue Cristo, porque Él pasó del género divino al género humano. Él era Dios, y siendo Dios se hizo hombre. Y aquí ves a alguien que pasó de un género a otro género. Por lo tanto, si Jesucristo pasó del género divino al género humano, es transgénero. ¿Y qué importa que yo nací hombre y no me siento identificado y me quiera vestir y hacer como mujer y hasta mutilar o hacer cosas? ¿Y qué ves ahí? Una cuestión aberrante que la estás sacando cuando estiras muchísimo el pasaje. Y entonces, cuando dice la Biblia que consideremos el amor de Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y si es cierto, siendo Dios, dejó todo eso y se hizo hombre, y siendo hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que te está diciendo es el gran amor de Dios por ti, que quiere restaurarte tanto y te quiere amar tanto, que tuvo un amor tan grande que renunció a algo glorioso como el cielo y vino a algo como la tierra, y aún en la tierra se hizo el más humilde de todos hasta que lo mataron. Ahora tú tienes ese amor que Él tuvo. No te está diciendo para nada que tomes ese pasaje como para estirarlo y justificar una situación como la que te acabo de comentar. Pero cuando estiras los pasajes puedes llegar a cualquier lado, de un lado o del otro. Y Dios no nos llama a andar estirando pasajes. Dios nos llama a entender la Biblia claramente y a vivir en base a la Biblia, y a recordar que algún día todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Cada uno debe de hacer las cosas con una confianza total en Dios, en sus actos, y los ministros deben ayudar a madurar a todos para que la verdad quede clara. Romanos 14, verso 22 dice: ¿tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Todos debemos de tener fe, debemos de estar seguros que esa fe es delante de Dios, y estar seguros que no nos vamos a condenar en aquellas cuestiones que nosotros aprobemos o reprobemos. Y sobre esto aprendí de una reflexión que hizo un pastor en España y que me ayudó
a entender estas situaciones y en especial a comprender la diferencia entre un principio y una forma. Te voy a leer sus palabras y yo espero que te ilustren como lo hicieron conmigo. Dice este hombre: he elevado ciertas formas a la categoría de principios. Este error se manifiesta en varias maneras. Por ejemplo, yo he juzgado y criticado muchas veces la labor de unos y de otros por el simple hecho de que no lo hicieran como yo, o de la manera que yo entendía que había de hacerlo. También porque no creían exactamente lo mismo que yo en ciertos temas que no son en absoluto fundamentales para la salvación. Del mismo modo, he abrazado estrategias o estilos concretos como si fueran los únicos que se pudieran utilizar, siendo todo lo demás para mí incorrecto. Nunca olvidaré la primera vez que fui invitado a una iglesia en el norte de España, en la que se me pidió que predicara después del tiempo de alabanza congregacional. Así que me senté esperando a que comenzara el culto y presuponiendo una alabanza del tipo a la que yo estoy acostumbrado. Yo tenía 22 años y para mi sorpresa y disgusto, lo que sucedió a continuación en aquel lugar no tuvo nada que ver con lo que yo esperaba, porque para mí la alabanza se practica de otra manera. Y pronto me descubrí juzgando interiormente a aquellos queridos hermanos por su manera extraña e impropia, según mi prejuicio, de alabar a Dios. Bendito sea Dios, que el Espíritu Santo trajo convicción a mi corazón y allí mismo tuve que arrodillarme y llorar de arrepentimiento, porque de alguna manera mis ojos fueron abiertos y pronto vi la honestidad, la entrega, lo genuino de aquella alabanza y sentí claramente que Dios se deleitaba en ella y la recibía con agrado y que el único que andaba desentonado en aquel lugar era yo. Confundí el principio de la alabanza con mi forma de alabar. Esto me ha pasado muchas veces en diferentes contextos, elevando mi forma de hacer o de entender las cosas casi a la altura de la palabra de Dios. Y este error que tuvo ese pastor humilde, que vino y lo confesó y hasta lo escribió en un libro donde yo extraje estas verdades, debemos de cuidarnos de tenerlo nosotros. Guardémonos de andar en base a formas, sino en base a principios. ¿Qué es andar en base a principios? Andar en base a las cuestiones claramente reguladas en la palabra de Dios y no imponer mis formas o mis maneras personales como si fueran la palabra de Dios o como si fuera algo tan relevante. Es muy diferente mi opinión que la opinión de Dios y hay que tener mucho cuidado de eso. No andar estirando pasajes y andar usando cosas como inclusivas, cuando la verdad la Biblia las da en libertad a cada quien según su conciencia. Tengamos cuidado de cada exhortación que demos, porque si no velamos, aunque tengamos mucha teología o mucha claridad o muchas cosas, nos podemos convertir como Elifaz, Bildad y Sofar, que condenaron injustamente a un justo y que cuando ese justo necesitaba ser ayudado, no lo ayudaron y actuaron totalmente en contra de los principios de Dios. Tengamos cuidado. Termino con un pasaje de Jesucristo, cuando Él habló con personas que habían caído en el extremo del descuido, que es empezar en su envanecimiento a elevar esas formas personales mucho más allá que los principios bíblicos y aún censurar y reprender porque sus formas personales no se estaban guardando y estaban enojados con Cristo. Juan 7, 23, la segunda parte al 24, dice la Biblia: ¿os enojáis conmigo porque en aquel día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad según justo juicio. Ellos estaban enojados porque Cristo, en un día de reposo que no era para orar y para sanar según su forma particular, había sanado completamente un hombre. ¿Y por qué tú violas el día de reposo? ¿Por qué tú no guardas el día de reposo como yo? ¿No es más importante el amor? ¿No es más importante sanar completamente un hombre?
¿Por qué te pones tú religioso y legalista y me estás condenando y te enojas conmigo, con el Mesías, con el Salvador del mundo, el que vino a dar su vida para que todos tengamos una oportunidad? Ahora estos estaban tan legalistas que hasta contra Jesucristo se enojaban porque Él no guarda las formas como yo. ¿Y qué importas tú? Importa lo que Dios dejó en su palabra. Pero cuando alguien se envanece y empieza a elevar sus formas al nivel de la palabra de Dios, empieza a caer en cegueras muy grandes. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente un hombre? Y les da un principio para salir de esa forma inadecuada de juzgar. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad según justo juicio. Dios nos libre de andar juzgándonos unos a otros en base a apariencias. No importa la apariencia, importa el justo juicio, el que va al corazón, una percepción clara de las cosas y no juzgar por simplezas o nimiedades o cuestiones externas que no son correctas. Ellos estaban tan enojados porque Cristo había hecho el bien, que terminaron condenando a Cristo a muerte y manipulando allá a los romanos para que lo terminaran colgando en una cruz y matando. Jesús quería restaurar y sus formas los cegaron para poder ser restaurados. Eran asesinos en sus corazones porque andaban buscando la manera de prender a Cristo para matarlo y colaban el mosquito con puras cuestiones absurdas como que Jesús, sanaste en el día de reposo, que es una cuestión menor que además debía de ser aplaudida y no censurada porque hizo el bien en el día de reposo, pero hay que andar apuntando a los demás en nimiedades, en cuestiones que don Soberbio cree que son las correctas y que sí se debe de guardar. Pero Jesús también habló contra ellos y dijo: ustedes se tragan el camello y cuelan el mosquito, porque así hacen los religiosos muchas veces, grandes injusticias y grandes maldades, pero como están llenos de soberbia, le andan colando el mosquito al que sea. Entonces ten cuidado que no te vengan a colar el mosquito, y menos aquellos que se traguen el camello, como con Jesús lo hicieron, andarle colando el mosquito cuando ellos se tragaban el camello. Dios nos libre de ser así. Aprendamos a juzgar no en base a apariencias, sino en base a justo juicio. Dios nos ayude, Dios nos madure. Vamos a orar para despedir la reunión y pedir que Dios nos permita vivir estos principios. Padre bueno, gracias porque estás con nosotros, Señor. Ayuda a que cada uno pueda ser instruido en base a tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser responsables y a continuar estudiando este tema, Señor. Líbranos de ser injustos, Dios. Líbranos de aporrear y no amar a una oveja enferma, como era el caso de Job, y que le estemos condenando y golpeando. Le apliquemos el fuego amigo hasta que se desligue de ti. Líbranos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Eliú. Instruye nuestras conciencias. Ayúdanos a capacitarnos en todo esto, Señor. Te honremos con nuestra manera de juzgar, no según las apariencias, sino según justo juicio, siempre. Bendito seas, Señor. Te amamos. Amén. Con esto terminamos. Dios les bendiga mucho. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.